George Baker y Edna Ross Richings fueron los preceptores de una secta denominada el Movimiento Misión Internacional de Paz. ¿Qué nos compete a ti y a mí de dicha secta? Que uno de sus seguidores privilegiados era nada más y nada menos que el mismísimo Robert Brown. Lo que te vamos a mostrar a continuación es una de muchas evidencias que no solo demuestran lo que afirmamos, sino que se evidencia que definitivamente Robert Brown era un hijo auténtico de la divinidad. ¿Sabes por qué? Pues, porque George Baker era la encarnación del Dios creador del universo, el Padre Divino, y Edna Ross era la Madre Divina manifestada en el planeta. A continuación te mostraremos una de las evidencias que poseemos de cómo Robert Brown rinde pleitesía y atestigua públicamente la divinidad de estos dos personajes. Lo que ves a continuación es el encabezado de un periódico llamado El Afroamericano. Dicha publicación es de 1957. Robert Brown para esa fecha tenía 75 años de edad. Muy semejante a la edad actual de nuestro querido Gilo Fiallo, el jefe de la pequeña comarca. Te dejaremos el link de dicha publicación en la descripción abajo del video. Haremos primeramente una traducción de dicha publicación y luego mostraremos un poco de la biografía celestial de el Padre Divino de RTV. Padre Divino ignora a Daddy Grace. El Padre Divino de Filadelfia recibió una visita el viernes 14 de junio. El invitado mencionó a Daddy Grace, pero Padre Divino no. Daddy Grace anunció a sus seguidores de que el Padre Divino había muerto, lo que atrajo la atención nacional y fue seguido por una aparición televisiva del Padre y la Madre Divina el 9 de junio. El visitante del 14 de junio que vio al Padre Divino en su estudio de oficina privado en 761 Amplio St. se identifica en The New Day como el Dr. Robert T. Brown, preceptor de la Sociedad Hermética de Servicios Mundiales. Después de que el Dr. Brown sacó a relucir el tema del informe de Daddy Grace, un secretario explicó que el Padre Divino no hizo nada para repudiar el informe, pero que el Espíritu del Padre se encargó de eso. El único comentario del Padre Divino fue: bueno, es maravilloso. Cuando el Dr. Brown se sentó a su llegada, comentó: me perdí el aniversario de la boda divina, lo siento mucho. Me hablaron de la transmisión del otro día en respuesta al anuncio que hizo Daddy Grace. Padre respondió: sí. Dr. Brown, cuestioné ese artículo, no sé a qué lo mueve a tener celos. Me imagino que es, etc. Ciertamente me alegro de verte. Lo siento, me perdí la transmisión. Acabo de enterarme de eso, ¿vas a tener otra transmisión? Así que me alegraría verla. Madre, con una sonrisa. Nunca se sabe lo que traerá el mañana. Entonces el padre cambió de tema preguntando al visitante: ¿viajas solo? Más tarde, al invitado se le entregó una copia de El New Day, cuando contenía la información sobre la transmisión de TV. Expresando su agradecimiento, el Dr. Brown continuó: cuando vi este comentario de Daddy Grace, lo recorté. Al principio pensé en escribirle al Padre Divino y decirle cómo me sentía al respecto. Y yo dije, no, el Padre lo sabe y lo pueden cuidar muy bien. Me perdí la transmisión, hubiera tenido una gran alegría de haberla visto porque quería que se hiciera algo para repudiar esos celos. Mostró que el hombre, como lo llaman, Daddy Grace, no es un verdadero hombre espiritual. No podría hacer eso si lo fuera. Dije eso en ese momento. Ningún hombre espiritualmente inclinado
podría adoptar una actitud como esa. Él no está en contacto con el Espíritu o también lo sabría. Antes de ver al Padre Divino, cuando estaba en Saville, Nueva Jersey, podía leer acerca de él y entonces supe que era de buena fe. Cada vez que escuchaba comentarios sobre él, peleé muchas batallas sin verlo nunca. El Espíritu prevalece en el mundo. Yo sé esto, que Padre Divino es genuino. Yo sé esto, porque este hombre, Daddy Grace, no podría saber esto si fuera real. De todos modos, la respuesta de la gente al hacer que usted haga esta transmisión muestra que ellos también creen en usted. Secretario dice, como padre ha dicho a menudo, el acero atraerá al acero. Dr. Brown dijo, así es. Si no es acero, no atraerá. Eso muestra la situación real. Otro secretario dijo, el caso es que el padre no hizo nada para corregir personalmente ni repudiarlo, ni nada por el estilo. Fue simplemente que la gente lo tomó, el espíritu del padre se encargó de eso. Dr. Brown dijo, sí, porque saben que él es el Padre genuino. Bueno, es maravilloso. Veamos según Wikipedia quién era este George Baike. El Padre Divino afirmó ser Dios. Hizo numerosas contribuciones hacia la independencia económica y la igualdad racias de sus seguidores. Fue contemporáneo de otros líderes religiosos como Daddy Grace, Charles Harrison Mason, Noble Drew Ali, James F. Jones, Wayes Fard Muhammad, Elijah Muhammad y Jim Jones. Poco se sabe sobre los primeros años de vida del Padre Divino, o incluso sobre su verdadero nombre. El Padre Divino y el movimiento de paz que inició no mantuvieron muchos registros. El mismo Padre Divino declinó varias ofertas para escribir su biografía, diciendo que la historia de Dios no sería útil en términos mortales. También se negó a reconocer la relación con cualquier familia. Los periódicos de la década de 1930 tuvieron que desenterrar su probable nombre de pila, George Baker. Este nombre no es reconocido por la Biblioteca del Congreso, y desde 1979 no se vuelve a utilizar ese nombre como encabezado de Padre Divino en los catálogos de las bibliotecas. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que los padres del Padre Divino eran esclavos negros liberados. Se mantuvieron registros notoriamente deficientes sobre esta generación de afroamericanos, por lo que es poco probable que se resuelva la controversia sobre su educación. Por otro lado, él y su primera esposa, Peninia, afirmaron que se casaron el 6 de junio de 1882. El Padre Divino asistió a una iglesia bautista local, a menudo predicando, hasta 1907. Cuando tenía poco más de 20 años, el Padre Divino se convirtió en el primer seguidor de Samuel Morris y adoptó un seudónimo, el Mensajero. El Mensajero era una figura de Cristo para el Dios Padre de Morris. Morris comenzó a llamarse a sí mismo, Padre Jehová. El Padre Divino se separó de sus antiguos asociados, negando que el Padre Jehová fuera Dios, y diciendo que no todos podían ser Dios, declaró que él mismo era Dios, y la única expresión verdadera del Espíritu de Dios. En 1914, el Padre Divino viajó a Brooklyn, Nueva York, con un pequeño número de seguidores y una congregación de negros. Aunque decía ser Dios encarnado cumpliendo la profecía bíblica, vivía relativamente tranquilo. En este periodo, el Padre Divino estaba casado con una seguidora, Peninia, que era unos años mayor que él. Al igual que el Padre Divino, su vida temprana es oscura, pero se cree que es de Macon, Georgia.
Se desconoce la fecha del matrimonio, pero probablemente ocurrió entre 1914 y 1917. Además de prestar su aspecto digno al Padre Divino, Peninia sirvió para disipar los rumores de incorrección entre él y sus muchas seguidoras jóvenes. Tanto Penina, a quien a menudo se llamaba Madre Divina, como el Padre Divino afirmarían que el matrimonio nunca se consumó físicamente. Los miembros de la comunidad mayoritariamente blanca lo acusaron de mantener un gran harén y participar en relaciones sexuales. Procesado por la cárcel del condado a las 3 a.m., los empleados estaban frustrados porque sus seguidores a menudo se negaban a dar sus nombres habituales y, obstinadamente, ofrecían los nombres inspirados que adoptaron en el movimiento. El Padre Divino se mudó a Harlem, Nueva York, donde había acumulado muchos seguidores en la comunidad negra. Los miembros, en lugar del propio Padre Divino, tenían la mayoría de las acciones del movimiento, pero contribuyeron al cómodo estilo de vida del Padre Divino. Después de la muerte de su primera esposa, el Padre Divino se casó con una canadiense blanca llamada Edna Ross Richins en Washington, D.C., el 29 de abril de 1946. La ceremonia se mantuvo en secreto incluso para la mayoría de los miembros hasta que expiró la visa de Richins. Los críticos del movimiento creían que el aparentemente escandaloso matrimonio de Padre Divino con Richins, de 21 años de edad, destruiría el movimiento. En cambio, la mayoría de los seguidores se regocijaron y la fecha del matrimonio se convirtió en un aniversario celebrado en el movimiento. Afirmó que Richins, más tarde llamada Madre Divina, era la reencarnación de Penina. La reencarnación no era previamente parte de la doctrina del Padre Divino y no se convirtió en parte integrante de su teología. Los seguidores creían que Penina era un caso excepcional y veían su regreso como un milagro. El 10 de septiembre de 1965, el Padre Divino murió por causas naturales en su finca de Woodmont. Su viuda y los seguidores restantes insisten en que su espíritu todavía está vivo y siempre se refieren al Padre Divino en tiempo presente. Los creyentes mantienen los muebles de las habitaciones personales del Padre Divino en Woodmont tal como eran, como un santuario para su vida. La viuda de Father Devine, Edna Ross Richins, se convirtió en la líder espiritual del movimiento. Los devotos de la Misión de Paz Internacional todavía creen que el fundador fue Dios, no un fraude. Mantienen un lugar preparado para el Padre Divino en el gran comedor de Woodmont, la mansión gótica francesa donde una vez saludó a miles de seguidores que creían que él era Dios. Su oficina allí está tal como estaba cuando murió en 1965, hasta el televisor antiguo frente a su escritorio. Cuando su viuda, Madre Divina, usó la habitación para una entrevista reciente, dejó su gran silla vacía y acercó un asiento a su lado. Padre está aquí con nosotros, dijo con una sonrisa, literalmente. Desde su muerte, su viuda y otros creyentes han hecho todo lo posible para preservar la presencia del Padre Divino y sostener el movimiento religioso que fundó en Nueva York durante la primera mitad del siglo XX. La Misión Internacional de Paz todavía mantiene su impresionante finca en la cima de una colina en Gladwyn, en las afueras de Filadelfia, las oficinas de la iglesia en el centro de Filadelfia. Pero hay señales de que el movimiento está en su ocaso. Es evidente que lo que acabamos de mostrarte es un escándalo de proporciones bíblicas, en relación a todas las mentiras contadas por el sacerdote principal. La publicación en prensa es testigo verdadero de una realidad escondida década tras década por el hegumen sacerdote, que por cierto, es bastante extraño el símil que hay entre
la historia de el Padre Divino y la Madre Divina en relación a lo que conocemos de Robert Brown y Doña Cecilia. Pero más evidente es el comportamiento de George Baker en la secta y el del hegumen sacerdote en la sociedad hermética. El próximo video que saldrá en este canal será sobre un análisis de dicha publicación, ya que no queremos hacer muy extenso este actual video. Así tendrás la oportunidad de hacerte decenas de preguntas sobre cómo esta publicación destruye decenas y decenas de mitos, tanto en la vida de RTV como lo que se lee en sus libros. Para terminar este video te queremos mostrar una última cosa más, ya que así como Robert Brown, que por cierto, ya para 1957 había ido a Santo Domingo y había conocido a Don Pompilio, pues a sus 75 años de edad creía en un Dios encarnado en un hombre común y corriente, así el hegumen sacerdote con la misma edad, te dice de forma soberbia, sobre la existencia de un Dios encarnado en un hombre común y corriente llamado Robert Brown. Si Gilo Fiallo puede mentirle a sus hijos, desde hace 5 décadas atrás, ¿tú crees se inmuta por mentirte a ti en tu cara? Chequea la siguiente perlita de el Dios Padre Supremo en un momento en el que a solas estuvo al lado de un juez norteamericano. Un juez, esperando una citación por desacato al tribunal, le preguntó, ¿eres o no eres Dios? El Padre Divino respondió, no, no soy Dios. Pero muchos de mis seguidores me llaman Dios y me gusta que lo crean. Agregó como una ocurrencia tardía, muchos también me llaman el diablo.